Dios les bendiga grandemente. Muchas saludos y bendiciones a todos los que se nos están conectando con nuestro canal de YouTube. Hemos alabado al Señor. Ahora vamos a disfrutar la palabra de Dios. Gloria al Santo de Israel. Dele un aplauso al Señor ahí donde está en su casa, con su familia, disfrutando de la palabra, de la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre precioso que estás en los cielos, que estás aquí con nosotros, Señor amado, te estamos invitando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que sea usted, Señor, el que hable a través de mi boca y el que toque los corazones, Señor. Queremos que esta palabra corra y sea glorificada y entendamos la palabra, Señor. Necesitamos tu gracia y tu misericordia, Señor, para entenderla y para poderla poner por obra, Señor. Yo bendigo a este pueblo, Señor, y amigos que nos están escuchando, Señor amado, en el nombre de Jesús y para la gloria suya, Señor. Y a su nombre, hermano, y a su nombre, alábelo, 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 porque Él vive y vive para siempre. Yo quiero predicar bajo el tema de la apostasía. La apostasía. ¿A qué se refiere cuando decimos esta palabra apostasía? Según la Biblia se refiere a la acción de abandonar, a la acción de desechar o a la acción de desertar de la fe cristiana. Un apóstata es aquella persona que se identificaba como cristiano, pero un día quiso apartarse de la fe que profesaba. Lo pudo haber hecho repentinamente y decidió de una vez apartarse, o lo hace poco a poco, cambiando a medida que va cambiando la verdad por la mentira. En la Biblia encontramos algunos versículos con advertencias de la apostasía. Antes de entrar a la porción, al libro que vamos a estudiar, vamos a leer estos versos que nos advierten de la apostasía. El primer verso que vamos a ver es 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea, algunos cristianos van a apostar de la fe porque van a escuchar espíritus engañadores y van a escuchar doctrina de demonios. Segunda de Tesalonicenses es otro versículo que nos advierte de la apostasía. Vamos a Segunda de Tesalonicenses. Dice la palabra. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, antes de la venida del hombre va a venir una ola de apostasía, y a esa ola de apostasía se le llama la gran apostasía. Es la apostasía de los tiempos finales. Vamos a ver otro verso más que nos advierte de la apostasía. Segunda de Timoteo 4, 2 al 4. Segunda de Timoteo 4, 2 al 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán nuestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hemos visto 3 versos que nos advierten de la apostasía. Pero hay un libro que es bien precioso y que nos instruye de la apostasía.
nos advierte de la apostasía, nos pone alerta de la apostasía, nos exhorta a cuidarnos de no caer en ella y nos muestra las consecuencias de la apostasía. Y este es el libro de Judas. Vamos a estudiar el Judas desde el punto de vista de la apostasía. En este libro es de un solo capítulo, pero tiene muchos versos, algunos versos, y los vamos a dividir, a estudiar en 3 partes. La primera parte, del verso 1 al 3 de San Judas. Dice la palabra: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. San Judas es una epístola universal que le habla a todo creyente, a todos los que tenemos en común de la salvación. Y lo primero nos saluda y después nos exhorta a que contendamos, o sea, peleemos ardientemente por la fe, y más en estos últimos tiempos donde la apostasía se manifestará abundantemente, cosa que ya se está haciendo. Por eso Él nos dice: peleen con ardor, peleen con fuego por la fe. Un grito de guerra, un grito de júbilo, a pelear, hermanos, a pelear ardientemente por la fe, nos está diciendo el Señor con la palabra de Judas. Vamos a ver por qué Él nos manda a pelear por la fe. Dice Judas 4, nos invita a pelear por la fe, dice, porque del Judas 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde hace antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Nos manda a todos los que tenemos en común la salvación que peleemos por nuestra fe, porque se meten entre los que tienen en común la salvación, se meten hombres destinados, impíos destinados a la condenación, que cambian la gracia de Dios por libertinaje y niegan con su conducta y con su hecho, niegan a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres que cambian la gracia por el libertinaje y con su conducta niegan a Dios y a Jesucristo. Entonces uno cree a veces que ¿qué cosa es libertinaje? Muchos cogen la gracia y la hacen libertinaje. ¿Qué significa libertinaje? Es el desenfreno en las obras y en la palabra. Está asociado a las violaciones morales y a la falta de respeto de religión. Ellos dicen, por ejemplo, Dios es amor, Dios nos ama y Él quiere que yo esté feliz. Por eso Él está feliz cuando yo me tomo mis cosas que me hacen feliz, licor o lo que sea. O cuando yo gozo de placeres, Él está feliz porque yo estoy gozando porque Él me ama. Transforma la gracia en libertinaje. La gracia, por la gracia de Dios, lo transforman en libertinaje. Y con su conducta niegan a Jesucristo. Pero estas cosas traen juicio de Dios, tienen consecuencias. Y vamos a ver en esta primera característica del apóstata, porque aquí en Judas muestra las características del apóstata, la conducta del apóstata. Y entonces estos que transforman la gracia en libertinaje reciben como consecuencia lo que leemos en el verso 5, 6 y 7. Dice la palabra:
Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Al apóstata, que niega la gracia de Dios, que la cambia por libertinaje, le da estas advertencias. Acuérdense que cuando Dios sacaba el pueblo de Egipto, algunos no creyeron y quedaron en el camino. Los ángeles que no obedecieron hoy tienen prisiones eternas que lo están esperando. Y los de Sodoma y Gomorra, que cambiaron la gracia por libertinaje, sufren el castigo del fuego eterno. Esa es la advertencia para aquel que deja la fe y cambia la gracia por libertinaje y con sus hechos niega a Jesucristo. Por eso Judas nos manda a pelear ardientemente por la fe para no caer en la apostasía. Pero veamos otras características que tiene el apóstata. Dice el verso 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estos mismos apóstatas, dice, mancillan, soñadores que mancillan la carne. Es decir, hacen lo que quieren con la carne. La carne es nuestro cuerpo. El cuerpo del creyente es un templo del Espíritu Santo que hay que cuidar. Hay que mantenerlo santo y sano. Hay que respetarlo. Pero dice el apóstata, cuando cambia su manera de pensar, dice, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Me puedo arrancar un pedazo de brazo, puedo ponerme en la pierna mis brazos, puedo hacer lo que quiera, puedo marcarlo, puedo hacer lo que me da la gana con mi cuerpo. Luego dice la palabra que estos soñadores rechazan la autoridad. Rechazan la autoridad porque ellos creen que solo ellos saben todo y que nadie puede liderarlos porque ellos son los únicos que saben liderar. Por eso rechazan toda autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Aquí les da un ejemplo del arcángel Miguel que dice el verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio contra el diablo porque fue una autoridad. Lo único que hizo él es te reprendo. Pero el que es apóstata maldice las autoridades celestiales de todo tipo y cree que jamás un ángel le va a ayudar, que eso es locura. Y cree que los demonios no le están haciendo daño, no le pueden hacer daño. ¿Por qué? Porque blasfeman de las potestades superiores. Pero el Señor enseña cómo el arcángel Miguel respeta la autoridad aún del diablo, y lo que tenemos que hacer con el diablo es reprenderlo, pero no blasfemar contra él. Y estos blasfeman contra cualquier cosa, dice el verso 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¿En qué cae esta persona que rechaza la autoridad, blasfema en las potestades?
en corrupción total como animal, dice la palabra. ¿Y en qué más caen? Dice el verso 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por su lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entendimos bien lo que pasa con la persona que dejó, con el apóstata que dejó la gracia por el libertinaje y que dejó de ser testimonio de Jesucristo, lo niegan con su manera de hacer. Vimos las consecuencias. Ahora estamos viendo las consecuencias de los que mancillan su carne, hacen lo que les da la gana con su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vemos claramente que las consecuencias son corrupción total como animal siguen el camino de Caín y se lanzan por error al camino de Balaam. Ya sabemos que Balaam pagaba para que maldijeran al pueblo de Israel y su final terrible. Y perecieron con la contradicción de Coré. Estos rebeldes de Coré se los tragó la tierra. ¿Por qué? Porque eran rebeldes, hacían lo que querían, rechazaban la autoridad y blasfemaban contra las autoridades superiores. Qué importante este libro que nos muestra la apostasía y el verdadero apóstata, sus características, y nos manda a pelear desesperadamente por nuestra fe, para que nos cuidemos de la apostasía, para que no caigamos, porque la apostasía en estos últimos tiempos te persigue, como un zancudo lo persigue a uno para picarlo. Así es Rabasaya, Rabacanda, así es la apostasía, nos persigue para quitarnos la sangre y caemos en ella y no tengamos retorno, porque una vez que caemos en la apostasía no hay retorno. Alabe a Dios, amado, alabe a Dios, amado, alabe al Dios único de los cielos, al único que merece la gloria, al único que merece la honra, al único que merece el poder y la alabanza. Seguimos estudiando el libro de Judas. Y vamos a seguir viendo las características de un apóstata. Vamos ahora al verso 12. Dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son manchas en vuestros ágapes. Recordamos que ellos se meten encubiertamente en medio del pueblo de Dios. Y dice que son manchas en vuestro ágape. Ágape se le llama a una reunión de amor de cristianos. Entonces ellos se meten y son manchas. Llegan a esa reunión y se comen toda la comida y hacen desastre para que la reunión no sea glorificado Jesucristo. Y dice la palabra que son como nubes sin agua que se van de aquí para allá. Nunca se estabilizan, nunca permanecen firmes. Son como nubes sin agua que el viento se las lleva. Son como árboles otoñales. ¿Qué cosa es el otoño? El otoño es cuando no hay frutos, están secos los árboles. Y las hojas, como ahorita vemos por todos lados, hojas. Así dice que es el apóstata. Como árboles, rabasaya, rabacanda, como árboles otoñales que son estériles, nunca dan fruto, porque están secos, están muertos y desarraigados. Bendito sea Jesucristo. ¿Y cuáles son las consecuencias del que apóstata que tiene? Un apóstata puede tener una sola característica. Otros apóstatas van creciendo en todas estas cosas que estamos leyendo poco a poco. Bendito sea Jesucristo. ¿Y qué les pasa a estos que son como mancha en vuestro ágape? Dice el verso 13 al 15. Fieras ondas del mar,
que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, por los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra ellos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Cuál es el final del apóstata con estas características? Dice que andan como judíos errantes, de acá para allá, y con los cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. Hermanos amados, en esta palabra Dios nos está poniendo alerta contra la apostasía. Si nosotros en este tiempo no peleamos ardientemente por la fe, caemos fácilmente en la apostasía. Y Dios quiere que abramos los ojos para que veamos si en realidad hemos caído o si tenemos algunas características de las que estamos estudiando y regresarnos, porque una vez que usted se mete en el mundo de la apostasía no tiene retorno. Por eso es muy importante que usted oiga despacito esta palabra, para que usted tenga cuidado y te alerta, porque estamos en los tiempos que es fácil deslizarse de la verdad a la mentira por el engaño en que está viviendo, por la influencia satánica que estamos viviendo, por la mentira que estamos viviendo. Fácilmente podemos caer en la apostasía. Alabe a Dios, amado, alabe a Dios y nunca deje de alabar a Dios para que se mantenga firme y no pueda caer nunca en la apostasía. Pero sigamos viendo las características de un apóstata. Un grito de guerra. Vamos a gritar fuertemente en nuestra casa para poner atención a lo que viene. Bendito sea Jesucristo. Dice: ¿cómo más son las características? ¿Cómo más son los apóstatas? ¿Cómo más? ¿Será que yo estoy en medio de ellos? ¿Será que yo ya empecé a caer en la apostasía? ¿Será que he dado algunos pasos para ser apóstata? Dice el verso 16. Estamos viendo las características del apóstata. ¿Por qué? Porque Judas nos está advirtiendo. Por eso nos dijo al comienzo, nos dijo: peleen ardientemente por la fe, porque se meten escondidos, dice, meten escondidos en medio del cristianismo, la apostasía, el apóstata. ¿Qué dice el verso 16? Dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosa inflada, adulando a las personas para sacar provecho. Vamos a volver a leer este verso. Dice que son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ya usted está diciendo en estos momentos: yo conozco un hermano, así igualito es. Yo conozco a alguien así, exacto es. O si no, yo estoy empezando a ser un apóstata. Todavía está a tiempo, hermano, porque una vez que la apostasía se le meta hasta los huesos, ya no hay retorno. Entonces, estas personas son murmuradoras, dice la palabra. Son quejosos. Creen que tienen derecho a criticar siempre. Son arrogantes cuando hablan. Aduladores para obtener ventaja.
se burlan del comportamiento cristiano y quieren que sigan su comportamiento. Si ven prudente a un cristiano, si ven que se viste, que habla, que camina decentemente, como dice la Biblia, que su comportamiento y su conducta es un ejemplo, se burlan y tratan de jalarlo para que sigan su ejemplo. Son impulsivos y se enojan fácilmente. ¿Qué va a pasar con estos apóstatas que tienen esta característica? Es hora que me examine yo si ya caí en la apostasía, si yo me convertí en murmuradora, si yo me convertí en quejosa, que tengo derecho a criticar a los demás, si soy arrogante y vivo adulando a los demás para convencerlos, para ganar ventajas sobre ellos, si me burlo del comportamiento, mira cómo habla, ese solo de Dios habla, mira cómo se viste, ese parece loco santulón, mira tal cosa. ¿Será que yo ya me convertí en un apóstata porque hago todas esas cosas? Son impulsivos, dice, y se enojan por cualquier cosa, se enojan. No se les puede decir nada. Bueno, vamos a ver qué pasa con ellos. Del verso 17 al 19, Judas los exhorta y los amonesta. Dice la palabra, lo vamos a leer. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Voy a volver a leer estas palabras que amonesta y exhorta Judas al apóstata, que es murmurador, querelloso y todo lo que hablamos ahorita. ¿Qué les dice? Amados, vosotros amados, tened memoria, acuérdense en otras palabras de las palabras que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Les recuerda y nos recuerda a nosotros las palabras, Saya, Raba, Kanda, un grito de guerra, un grito de júbilo, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, alabe al Cristo de la gloria, bendito sea Jesús. Dice, acuérdense de las palabras de los profetas que les decían, en los postreros tiempos, como son estos que estamos viviendo, habrá burladores que andarán según sus maldades y sus malvados deseos. Estos son los que causan división, son los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Son los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Qué tremendo lo que les dice Judas al que ha caído en la apostasía. Que en los últimos tiempos habrá burladores, les recuerda las palabras de los apóstoles, que en los últimos tiempos habrá burladores que andan satisfaciendo sus propios deseos, que son sensuales, causan división, no tienen al Espíritu Santo. Antes de seguir hablando, de seguir estudiando el libro de Judas, hemos visto que Judas nos dice a todo el que en común tenemos la salvación, que peleemos ardientemente por nuestra fe. Y Él nos muestra después las características de un apóstata para que nosotros las veamos claramente y estemos conscientes, porque hay una presión en el mundo satánica por el príncipe de las tinieblas que gobierna el mundo para empujarte a usted y a mí hacia la apostasía. Y nos explica claramente en este libro las características del apóstata. Vimos del libertinaje, de los que cambian la gracia con el libertinaje. Vimos de los que soñadores que mancían la carne. Vimos también los que son ágape, comiendo impudemente, que se burlan de las potestades superiores. Vimos de los murmuradores, querellosos, etcétera, etcétera. Antes de seguir adelante
con las enseñanzas de Judas, vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver 3 ejemplos bíblicos de apostasía para que veamos claramente cómo la apostasía es fácil de creer y no solamente es cuando ya está al extremo como está descrito en este libro de Judas. Veamos, por ejemplo, el pueblo de Israel. En Éxodo 32:1 está descrito en resumen la apostasía del pueblo de Israel. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón, muy obediente, les hizo un becerro de oro y empezaron a apostatar de la fe en Dios, el pueblo de Israel. Veamos otro ejemplo. Primera de Samuel 15, 10 y 11. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. No me obedeció. Resulta que Amalek era un rey, un pueblo que había perseguido por detrás al pueblo de Israel cuando venía saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. El Señor se puso muy enojado con Amalek y dijo que Amalek nunca iba a sobrevivir, que siempre había que destruirlo a el rey, a todo el pueblo, a sus animales y todo. Y la tarea que le dio a Saúl es que matara a todo lo que fuera Amalek. Pero él no mató los animales, creía que era bueno dejarlos para sacrificio, pero el Señor se molestó tanto porque no le obedeció. Apostatamos cuando dejamos de obedecer a Dios como Él quiere que le obedezcamos. Otro ejemplo, algunos discípulos de Jesús, Juan 6, 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Cuando vieron que Jesús era fuerte y hablaba la verdad contra el pecado y la liberación, no les gustó y mejor dejaron de andar con Él. Esa es la conducta, la decisión del apóstol, abandonar la fe cuando crees, cuando te quitan tu propio deseo, cuando crees que es difícil seguir a Jesucristo. Bueno, vamos ahora a volver a Judas. A ver qué nos dice Judas. ¿Qué nos dice Judas? ¿Qué nos aconseja? ¿Qué nos amonesta? ¿Qué nos exhorta? Después de lo primero recordamos que nos mandó a pelear ardientemente por la fe. Después nos mandó a conocer las características de un apóstata, de cuando estamos en la apostasía. Y a la par de cada característica nos ve las consecuencias de haber caído en la apostasía. Ahora nos va a dar consejos para no caer en la apostasía. Nos da exhortaciones y estos están descritos del verso 20 al 23 de Judas. Dice la palabra. Vamos a leer los 4 versos y después vamos a ir despacio con estos versos. Verso 20 al 23 del libro de Judas. Dice así: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos, y a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Qué hermoso libro es este libro de Judas. Empieza y termina con un amor para todos los salvos del mundo, con un amor para los cristianos, estimulándonos a cuidar nuestra fe. Y ahora termina con unas palabras tan lindas para que nosotros permanezcamos en la fe, para que nosotros nos cuidemos de caer en la apostasía, para que salvemos al que todavía se puede salvar.
Vamos a ver ahora estos versos tan especiales. Dice, aquí nos muestra él 4 pasos firmes ante los falsos maestros y no caer en la apostasía. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Alabe al Rey de Reyes. Alabe al Señor de Señores, que nos está abriendo los ojos de la apostasía. Porque la apostasía se mete de una manera como una cucaracha que ni cuenta se da. Como un animalito chiquito que ni cuenta se da. Cuando usted se dio cuenta, ya es un apóstata. Y si sigue avanzando la apostasía, llega un momento en que no tiene retorno. Ahorita lo vamos a ver. Y lo vio a través de las características del apóstata. 4 pasos para mantenernos firmes ante los falsos maestros y no caer en la apostasía. Dice, primero, conforme lo leímos, edificando sobre vuestra santísima fe, con el fundamento de las doctrinas de los apóstoles. Edificar en la fe es llenarse y llenarse de conocimiento de Dios, de la palabra y de todas las disciplinas espirituales para que lleguemos, salgamos de la niñez, para que salgamos de la señorita, cuando somos señoritos espirituales o señoritas espirituales, adolescentes espirituales y alcancemos la madurez, porque solo en la madurez es que podemos permanecer firmes contra las falsas enseñanzas y contra la apostasía. Yo quiero llevarlos a una porción de la Biblia donde se cree que Hebreos está escrito por el apóstol Pablo, pero en realidad no se sabe quién especialmente la escribió. Pero esta epístola fue escrita para los hebreos. Resulta que el apóstol que escribió esta epístola estaba preocupado. Eso lo encuentra usted en Hebreos 6, Hebreos 5 del 11 al 14. Estaba preocupado porque los hebreos, debiendo ser ya maestros, seguían siendo niños espirituales porque no se alimentaban de las doctrinas de la Biblia, no se alimentaban de la palabra, siempre querían lechita y lechita. Y él estaba preocupado y le dice, ustedes ya deben ser maestros, ¿y por qué solo están queriendo lechita y lechita? Y yo, como tengo temor de que se vuelvan apóstatas, les voy a volver a enseñar la lechita, les voy a volver a enseñar la lechita, dice el verso capítulo 6 del 1 al 3, dice, les voy a volver a enseñar la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio. Les voy a enseñar la lechita para que sigan creciendo y lleguen a la madurez, porque si no, le dice, y si vienen estos versos, del verso 4, 5, 6, 7 y 8. Bendito sea Jesucristo. O del 4 al 8 vamos a leer. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial como usted y yo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, nos llenó el Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero recayeron. Es difícil, como quien dice, le dice, es imposible, le dice, es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. O sea, que le está diciendo el autor de Hebreo a los hebreos y también Judas a nosotros, que nos dice, edifican sobre vuestra santísima fe, crezcan espiritualmente, maduren espiritualmente, porque es imposible que sea renovado alguien que fue iluminado, que gustó del don celestial de la salvación, que fue partícipe del Espíritu Santo, que gustó de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y cae de esto. Es imposible que sea renovado para arrepentimiento, porque es como volver a matar a Jesucristo y es exponer a la burla a la sangre de Jesús. Así les da el consejo. Nos da el consejo Judas a todos los salvados, a todos los que participamos de la salvación,
que crezcamos, que crezcamos, que crezcamos y crezcamos, que nos esforcemos por crecer, que dejemos los rudimentos básicos de la doctrina del cristianismo y avancemos hacia la madurez, hacia la carne espiritual, para no caer con los falsos maestros y dejarnos arrastrar por la apostasía. ¿Qué más nos da de consejo Judas para mantenernos firmes en la fe y dejar y no caer en la apostasía? Nos dice, orando en el Espíritu para mantenernos en comunión con Dios, orando en el Espíritu. Nosotros oramos por la boca o nosotros oramos con la mente, alabamos a Dios. Son muchas maneras de orar, pero también debemos orar con el Espíritu, ya sea en lengua, ya sea con aquel gemido indecible, con aquella súplica desgarradora, porque solo así nos vamos a mantener firmes contra la apostasía y la falsa enseñanza. ¿Qué otro dice como punto 3 que nos aconseja y nos exhorta para mantenernos firmes contra las falsas enseñanzas y para que no caigamos en la apostasía? Dice, conservados en el amor de Dios. ¿Cómo mostramos nosotros el amor de Dios? Obedeciéndolo, porque el que ama obedece. Primero entonces creciendo espiritualmente, orando en el Espíritu, obedeciéndolo. O sea, siempre amarlo. Porque usted cuando empieza a desobedecer a Dios es que lo está dejando de amar. Es que se ha apartado del amor de Dios. ¿Y qué otro consejo nos da? Y lo ponemos consejo de su misericordia. El consejo de su misericordia para que no caigamos en la apostasía, esperando en su misericordia, en su redención, en su segunda venida. En su segunda venida. Bendito el nombre de Jesús. Consejo poderoso para mantenernos firmes en la fe. Consejo poderoso para pelear por la fe ardientemente. Consejo poderoso para no dejarnos arrabasar y arrabacanda, para no dejarnos atrapar por la apostasía. Alabe a Dios, amado, allí donde está, dele un grito de guerra, apláudale con las manos, con los pies, dele gritos y gritos de alabanza, porque Él nos ha abierto los ojos a la apostasía, a la gran apostasía de los últimos tiempos. Significa que va a ser una oleada, o ya es una oleada de mentiras, de falsas doctrinas, de entretenimiento y de tantas cosas que lo único que hacen es llevarnos a la apostasía sin retorno. Porque llega un momento que tú que has gustado de la gracia de Dios, que tú y yo que hemos gustado del Espíritu Santo, que tú y yo hemos saboreado las bendiciones y recaemos. Dice, es imposible otro arrepentimiento, porque es como volver a crucificar a Jesucristo. Es como burlarnos de su sangre, dice la palabra. ¿Y qué más nos dice Judas? Todo el capítulo de Judas es tan precioso. Dice el verso 22 de Judas. A los que dudan, convencedlos. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ayudar a aquellos que empiezan a dudar. Y tú los oyes decir, ¿será que es bueno que sigan esto? Pero hay tantas cosas bonitas ahora en el mundo. Hay tanta distracción en el mundo que yo creo que estoy perdiendo mi tiempo tanto en las cosas de Dios. Yo creo que debo divertirme también. Y tú lo escuchas. Entonces tú vas con la palabra. Entonces tú oras por esa persona. Entonces tú le hablas a esa persona. No dudes que esto es temporal, la tierra es temporal, lo eterno es lo único que dura. No sigas esos caminos, no sigas esas pisadas, porque vas a caer en la apostasía, y si caes en la apostasía ya no te salva. Ven, regresa al camino de Jesucristo. Así nos dice Judas, que le digamos a los que dudan, tratemos de convencerlos. ¿Y qué más nos da el consejo? Todo eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Todo eso nos ayuda a nosotros a no caer en la apostasía. Todo eso nos ayuda a nosotros a no caer en las falsas enseñanzas, porque estamos pregonando la verdad, estamos pregonando las doctrinas de la palabra de Dios. ¿Y qué más nos dice
Judas, dice el verso 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Salvándolos del fuego, o sea que arrebate. Hay unos que están muy avanzados en la apostasía y tú los ves que ya están abusando de su cuerpo y tú los ves que ya están cambiando la gracia por el libertinaje y tú los ves que ya blasfeman de las potestades superiores y tú los ves que son llevados, que están secos, entonces tú los vas a ir a arrebatar del infierno, porque ya casi están perdidos, pero ahí estamos nosotros para ayudarles a arrebatar del fuego. Y de otros que ya llegaron a lo máximo de la apostasía, solo tened misericordia, porque tan contaminados que es peligroso que te acerques a ellos. Y evita todo contacto de sus ropas. Quiere decir eso de los pecados que están cometiendo. Qué hermosa la palabra de Judas. Qué hermosos los consejos que nos dan para permanecer firmes y que nadie nos arrebate nuestra fe y que ninguna falsa doctrina penetre en nosotros y para que no caigamos en esta gran apostasía de estos últimos tiempos. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre precioso, aquí estamos, Señor, muy agradecidos contigo, Señor, por haber estudiado, aprendido, Señor, el libro de Judas, que nos enseña, Señor, a pelear con ardor de nuestra fe, para que no caigamos, para que no tengamos esas características del apóstata, Señor, y que nos cierra enseñándonos a orar en el Espíritu, a cuidar nuestra fe, a crecer espiritualmente, a esperar tu venida, Señor, a ayudar a convencer a los que dudan, Señor, a salvar arrebatando del fuego al que todavía se puede arrebatar y a tener misericordia de los que ya están perdidos, Señor amado, evitando contaminarnos de su ropa, evitando contaminarnos de sus pecados. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado. Recibe la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Ahora vamos a invitar a aquellos que no se sienten perdonados, que creen que se van a ir al infierno. Hoy el Señor te extiende su mano porque hay alguien que te quiere sacar de esa creencia y que tiene capacidad para llevarte al cielo. Su nombre es Jesucristo. Haz esta oración conmigo. Si la haces de corazón con voz audible, serás salvo. En el nombre de Jesús. Repite conmigo: Padre precioso, yo quiero irme al cielo, Señor amado. Yo no quiero ser un apóstata, yo quiero conocerte, Señor precioso. Y vengo aquí a confesar mis pecados, reconociendo que soy un pecador. Me arrepiento y te pido perdón. Creo en Jesucristo que murió en la cruz y que derramó su sangre para limpiarme de pecado. Perdóname, Señor. Recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme, Señor. Ahora te ruego, Señor amado, que me ayudes a crecer espiritualmente, a ser madura espiritual para nunca caer en la apostasía. Quiero leer tu palabra, quiero orar en el Espíritu, quiero servirte, Señor. Amén y amén. Estamos seguros de que se gozó con la alabanza y la predicación de la palabra de Dios. Nuestro propósito es extender el reino de Dios en Belice y en todas las naciones. Por favor, ayúdanos con esta misión, dándole clic al botón que dice like, suscribiéndose al canal si no lo ha hecho y activando las notificaciones. Que el Señor los guarde y los guíe siempre.